Buenos días, estudiantes del tercer grado. El día de hoy vamos a aprender un nuevo tema que es la ilustración europea. Así que sin más preámbulo, comencemos. La ilustración. La ilustración también es conocida como el iluminismo o también lo conocen a este siglo XVIII, como el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque fue un movimiento completo intelectual, cultural, ideológico que surge en Europa, especialmente en Francia, París, ¿no? Como resultado de la difusión de las nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos. Alcanza su mayor auge, como les dije, en el siglo XVIII. Recuérdenlo, siglo de las luces. Muy bien, entonces, veamos. Se origina como punto de partida en Inglaterra en el siglo XVII o incluso antes, según varios autores, ¿no? Y con las revoluciones de 1648, es decir, la República, y 1688 con el derrocamiento del rey Jacobo III. Entonces ahí es donde se afirma el liberalismo político, limitando el poder real, ¿no? Y consagrando derechos a los libertados para todos los ingleses. El primer expositor de las nuevas ideas, esto que denominamos nuevas ideas, es John Locke. Recuérdenlo, John Locke. Entonces, abarcan nuevas aportaciones de los filósofos como Thomas Hobbes, como en su obra El Leviatán, ¿no? Quien señala que el hombre es un lobo para el hombre. Homo homini lupus, ¿no? Y John Locke, en su ensayo del gobierno civil, de grandes nacionalistas como René Descartes o Baruch Spinoza, algunos pensadores también, ¿no? Algunos pensadores escépticos galos de la categoría de Pierre Bayle o Jean-Antoine Cordonel, ¿no? Y asimismo la confianza en los nuevos descubrimientos de la ciencia del doctor Newton. ¿Ya? Entonces optaron en muchos casos por el deísmo, es decir, aceptan la existencia de Dios y de la otra vida, pero rechazando las complejidades de la teología cristiana. Características, a ver, tenemos 4 grandes características, ¿ok? El primero es el excesivo predominio de la razón. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre puede crear su propio conocimiento de manera libre. Ahí es cuando se da la afirmación del libre examen, del libre pensamiento o de todo lo que tenga que ver con guías exclusivas para que el hombre pueda tener o pueda obtener nuevos conocimientos, no solamente del conocimiento, sino también de la cultura y del estudio de su época. Ahí es donde empiezan a nacer todo tipo de pensadores libres en nuevas ramas que nosotros desconocemos muy aparte de la ciencia. Muy bien, el segundo es la crítica aguda, ¿no? Ahí es cuando se da un duro ataque al orden de las cosas, ¿no? Se manifiesta mediante una marcada tendencia a apartarse de todo lo que se había afirmado anteriormente en el siglo medieval, ¿no? Ya también hasta en el siglo XVII. En el siglo XVIII empezamos que lo abstracto, es decir, de lo incomprensible en las ciencias a lo revelado. Tal vez algo que nosotros podamos poner, ¿no?, dentro de la ciencia como algo, una creencia, vamos a suponer, una creencia dentro de la ciencia ya en ese momento tenía validez, porque algunos, recuerden, daban prioridad al deísmo. ¿Qué es el deísmo? Que involucraban también a Dios dentro de la ciencia. Muy bien. Entonces, al mismo tiempo, estaban rebelándose en contra de la religión católica. Algunas verdades ahí salieron a la luz. Entonces, se da una predominancia de la tolerancia, ¿no? Eran tolerantes tanto en todo lo que tenga que ver con el pensamiento como en las tradiciones. Entonces, ¿esto para qué? Para que puedan lograrse un absolutismo en la política. Es otro tema que vamos a desarrollarlo más adelante. Muy bien. También, como tercera característica, tenemos una marcada inquietud por aprender y por enseñar. Es por eso que muchos de los conocimientos que nosotros tenemos hasta la actualidad podemos ver que tienen los que le siguen, ¿no? Los futuros pensadores siempre tenían sus discípulos, a eso me refiero. Entonces, esto era para ensanchar el conocimiento, para hacer progresar las ciencias, para lograr el desarrollo también de la misma cultura. Y por último tenemos que hay algunos representantes de la Ilustración, pues son obras en realidad, ¿no?, de diversos pensadores, de intelectuales de renombre, algunos eminentes también de la ciencia, ¿no?, los que difunden las nuevas ideas, así como otros conocimientos que revolucionan el siglo XVIII. Hablemos un poquito de lo que denominamos las nuevas ideas. ¿Quién lo creó? A ver,
Muchas de las ideas de la Ilustración se inspiran en realidad en el pensador inglés John Locke, les había comentado hace un momento, ¿no? Considerado también como el padre de las nuevas ideas. ¿Cómo se le conocía en John Locke? Como el padre de las nuevas ideas. Muy bien. Debido a que fue el primero que negó la doctrina del derecho divino, de la autoridad real. También rechazando el sistema absolutista y concediendo la importancia de la opinión de los ciudadanos en la elección de los gobiernos. Esto da base a la soberanía popular, o sea, el derecho al sufragio y todo eso, ¿no? Empiezan las nuevas ideas. ¿Y qué perseguía en realidad estas nuevas ideas? Tenía tres aspectos fundamentales al cual atacaba. Primero, en lo político. En lo político era la abolición del régimen absolutista y el establecimiento de una soberanía popular. ¿Esto qué quiere decir? Que el pueblo tenía que elegir a su líder para que este pueblo pudiera progresar. Entonces, adiós régimen absolutista. Cuando decimos absolutismo, por si no les ha quedado claro, es cuando el poder está en relación a un solo gobernante y este gobernante es el que decide cómo actuar frente al desarrollo de una sociedad. ¿Listo? Entonces, adiós reyes, no había monarquía para este momento. Bueno, esa era la nueva idea. A ver, en cuanto a lo social, dice el establecimiento de la justicia social e igualdad entre los hombres. En la etapa tanto del feudalismo como del absolutismo, siempre había una clase más privilegiada y una clase de obreros a los cuales no se les tomaba en cuenta. Entonces, para lo social era que tanto pobres como aquella élite más alta tengan, por ejemplo, una equidad de justicia. O sea, la justicia puede ser tanto igual para el rico como para el pobre, ¿me entienden? Entonces a esto apuntaba esta nueva idea. Ahora, y en lo económico era la libertad del comercio y el pago de impuestos de los ciudadanos sin distinción. Recuerden, ni el clero ni la nobleza pagaban los impuestos, solamente los ciudadanos. Y esto era injusto, ¿sí o no? Nuevas ideas. Representantes de la Ilustración. Vamos a empezar por ramas y por áreas, por ciencias tal vez, ¿no? Y la primera rama que nosotros vamos a tomar es la filosofía. La filosofía nace de dos voces griegas, filia y sofía. Filia, que viene del amor, y sofía, que viene de la sabiduría. ¿Quiénes eran estos amantes de la sabiduría? A ver, estos fueron escritores eminentes, pensadores, críticos de renombre. Criticaron los errores del antiguo régimen que habíamos ya comentado, ¿no? Mostrándose partidarios de un gobierno de origen popular, también un gobierno democrático, es lo que nosotros consideramos, ¿no? Considerándose entonces los precursores ideológicos de la Revolución Francesa. Vamos a hablar de la Revolución Francesa mucho más adelante. No te despegues para nada, no te desligues de estos temas que estamos desarrollando, ¿ok? Entonces, tenemos tres representantes de los filósofos de la Ilustración. El primero es Francois-Marie Arouet, conocido también como Voltaire, ¿ya? Tenemos a Jean-Jacques Rousseau, o Juan Jacobo Rousseau, ¿no? También otro representante, y Carlos Louis de Secondat, ¿no? También conocido como el Barón de Montesquieu. Listo. El primero, Voltaire. A ver, ¿qué cosa nos ayuda a entender Voltaire? Voltaire nace en París, él es parisino, ¿no? Fue el crítico más implacable y demoledor del absolutismo y de la Iglesia. Se sirvió de la sátira y de la burla. Es el autor de la obra Carta de los Ingleses, en que se muestra partidario del sistema liberal inglés. Así que, pobrecitos aquellos que se topaban con Voltaire. Muy bien. Juan Jacobo Rousseau se muestra partidario de la supresión de la monarquía absoluta, adiós reyes, y del establecimiento de un gobierno democrático, fruto de la soberanía popular. Él escribió el Contrato Social para el tema político, escribió también el Emilio para la pedagogía y la Nueva Eloísa como novela. Son sus aportes. El Barón de Montesquieu nació en Burdeos, en Francia, también parisino, ¿no? Autor de la célebre obra El espíritu de las leyes, en la que se declara partidario del establecimiento de un Estado perfecto a base de un gobierno de tres poderes. ¿Cuáles son los tres poderes que conocemos? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien. Entonces, además escribe la carta a los persas, donde se satirizó las costumbres de la sociedad y el régimen imperante. Es decir, en resumen, los tres filósofos iban en contra del régimen monárquico absolutista, del antiguo régimen. También iban en contra de la divinidad religiosa que mostraba la religión católica de en ese entonces. Ahora, ¿qué más?
algunos ya daban algunas ideas para conformar un nuevo estado. O sea, una vez cambiado todo lo que es de la monarquía y todo, y nos pasamos a la democracia, ya daban ideas de cómo poder gobernar en un mundo democrático. Muy bien, pasamos a la otra ciencia, y es la economía. A ver, veamos quiénes son los economistas. Tenemos 4 economistas. El primero es Francisco Quesnay. Francisco Quesnay es un economista francés. En su obra El cuadro económico es fundador de la escuela fisiocrática. ¿Qué quiere decir? Fisio viene de naturaleza y kratos de poder o gobierno, ¿no? Por el cual sostiene que es la tierra y el cultivo y de ella era la fuente de todas las riquezas. Es que en realidad para el antiguo régimen, para el feudalismo, para la monarquía absolutista, entre otros que nosotros hemos desarrollado, la tierra, el territorio, los latifundios o las parcelas, como ustedes lo quieran llamar, eran los que daban el fruto de la tierra, ¿sí o no? Entonces, ahí es cuando él sostiene que la tierra y el cultivo eran la fuente de todas las riquezas. Muy bien. Estos planteamientos llevan a una reorganización del trabajo agrícola a fin de incrementar y aumentar tanto la productividad como la producción de artículos, especialmente el trigo. Por ello es que la agricultura fue intensificada. ¿Listo? El segundo es Roberto Jacobo Turgot. Él fue ministro de Luis XIV. Ya escribió reflexiones sobre la formación y distribución de la riqueza. En esta obra se estudia las diferentes leyes que rigen el crédito, inclinándose por esta forma financiera como una manera de impulsar el comercio y la industria. Es decir, empieza a hablar de impuestos a las fábricas y a los negocios. Listo. Tenemos también el otro mucho más conocido que es Adam Smith. Es un economista, es fundador de la escuela liberal, conocida también como sistema o teoría de los economistas clásicos. Sostiene que el trabajo, en todas las formas es la única fuente de toda la riqueza y debía realizarse con absoluta libertad. El autor de la obra La riqueza de las naciones es este señor Adam Smith, considerado como el padre de la economía política. ¿Cómo era considerado Adam Smith? Como el padre de la economía política. Listo. Juan Gurney es discípulo de Quesnay. ¿Listo? En su obra Tratado de Economía Política, ¿no? Sostuvo que no solo la tierra era la fuente de la riqueza, sino también la industria. Los discípulos siempre tomaban parte importante de sus maestros y la tenían que mejorar, si no, ¿cuál sería la lógica? ¿Sí o no? Entonces veamos, con todos estos economistas se torna una nueva forma y una nueva fuente de economía. ¿Listo? Muy bien, pasamos a los enciclopedistas. Muy bien, las enciclopedias en realidad, ustedes se deben dar cuenta, son libros tremendos en el que se albergaba todo un cúmulo de conocimientos, cultura, ciencia, matemáticas, todo en realidad. ¿Sí o no? Y tenemos a 2 grandes enciclopedistas aquí, Denis Diderot y Jean-Ron d'Alembert. Muy bien, Denis Diderot vivió entre el año 1713 hasta el año 1784. Él fue un filósofo, al mismo tiempo enciclopedista francés de pensamiento materialista. Entre sus principales obras figura el pensamiento filosófico. Están los pensamientos sobre la interpretación de la naturaleza, entre otros. También es autor de numerosos artículos en la enciclopedia, de la que fue uno de los más entusiastas e inspiradores. Listo. Muy bien. Jean-Ron d'Alembert vivió entre el año 1717 hasta el año 1783. También fue filósofo, fue físico, matemático francés, uno de los más brillantes en realidad pensadores de la época. Es el autor del discurso preliminar de la enciclopedia, la cual fue uno de los creadores. Muy bien. Pasamos a los desarrollos científicos, porque no solamente fueron pensadores, aquellos que escribieron libros, sino también hubieron más inventos. Ya no son las revoluciones industriales, cuidado, estamos en la ilustración, las primeras y las nuevas ideas. ¿Listo? Muy bien, tenemos 4 áreas o ciencias en las cuales se tuvieron bastantes avances tecnológicos, lo vamos a denominar. En física y matemática tenemos a James Watt, que inventa la máquina a vapor. Tenemos a Isaac Newton, también descubridor de la ley de gravitación universal, la ley de la gravedad. Tenemos a Dionisio Papin, que descubrió la fuerza del vapor del agua. Tenemos a Benjamin Franklin,
¿no? Norteamericano, que es inventor del pararrayos. Tenemos a Guillermo Leibniz, ¿no? Creador del método matemático y el cálculo infinitesimal. En ciencias naturales tenemos a Jorge Luis Buffon, quien realizó la clasificación de los animales. También tenemos a Carlos Linneo, que realizó la clasificación de las plantas. En química tenemos a Antonio Lorenzo Lavoisier, ¿no? Quien logró la descomposición del agua. Y a Roberto Boyle, quien analizó la fuerza expansiva de los gases y los elementos que integran la materia. En astronomía tenemos a Pedro Simón Laplace, ¿no? Autor de la teoría de la nebulosa central acerca del origen de nuestro sistema planetario. Tenemos a Nicolás Copérnico, ¿no? Autor de la teoría heliocéntrica, que considera al Sol como el centro de nuestro sistema planetario. Y tenemos también a Galileo Galilei, que estudió los movimientos de los planetas considerando el movimiento de la Tierra, ¿no? Él inventó el telescopio. También se puede mencionar a Juan Kepler y a Tycho Brahe. Con esto terminamos la ilustración europea. Nos vemos en la siguiente clase.